Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya nos conocemos, o por lo menos los conozco, he ido escuchando algunos nombres y los ubico por el WhatsApp. Porque acá, gracias a Miguel, que me sumó al grupo. Y bueno, y antes que comenzar, quería felicitar a Miguel y quería felicitarlos a todos porque yo soy ingeniero electricista, pero más que ingeniero electricista también soy técnico. Y está muy devaluada la profesión nuestra en cuanto a cómo se la ve en la calle. Es muy fácil uno va al médico sin llamar la atención de esa profesión, pero sí o sí piden, hay que sacar un turno para ir a verlo al médico. En cambio, el electricista, con un lápiz y un papel, ya le puede solucionar por una exigencia que pide la gente, hacerme el bosquejo a ver cómo hago la conexión. Y me ha pasado eso, pero muchísimas veces. Entonces creo que con una asociación, con el grupo de trabajo que se ha formado, se va a resaltar cada vez más la profesión y bueno, se le va a dar la posición que tiene que tener y que no se la mire como algo a la pasada que uno puede solucionar, sino como una verdadera profesión, porque si no, técnicamente se nos sigue relegando. Así que realmente felicito a todos lo que veo y fundamentalmente la camaradería que hay, porque sale un problema y están todos ahí tratando de aportar ideas de cómo se soluciona. También salva vidas. Pero yo hay veces que me pongo a leer y estoy leyendo y paso al otro y sigo llegando. 2 de la mañana todo por en silencio porque sigue llegando. Y me viene muy... realmente para... hay un compartir bastante lindo. Así que realmente muy bueno. Muy bueno. Bueno, lo mío, yo vengo trabajando hace ya muchos años con lo que es automatismo, más que nada con electrónica. O sea que he ido aprendiendo la parte eléctrica de lo que era el automatismo, más orientado a la parte electrónica lo mío. Y un poco lo que quiero compartir con ustedes en estas pocas horas es transmitirles algunos conceptos de lo que se tiene que tener en cuenta cuando uno arranca con un automatismo. Uno tiene el aprendizaje de la parte eléctrica, de cómo tiene que hacer un tablero, pero al momento de ir a hacer un automatismo tenemos dos alternativas. O ya está el tablero hecho, o hay que arrancar desde cero. Por lo general, lo más conveniente es que uno arranque de cero, entonces todo el grupo va avanzando con el automatismo. Distinto es cuando ya está el tablero eléctrico hecho y hay que ponerse a relevar, a levantar planos, para poder adecuar a esa necesidad. Entonces, básicamente lo que preparé es cuáles son los conceptos que tenemos que tener ante la primera instancia, que es en el momento que llegamos al tablero. Bueno, un automatismo eléctrico, yo orientándolo a una máquina eléctrica, es un sistema de control, generalmente de una maquinaria, que permite un funcionamiento automático parcial de la misma. ¿Por qué parcial? Porque el dueño, el cliente, puede pensar que por hacer el automatismo ya uno se olvida del sistema y eso va a funcionar solo. Y siempre tiene que haber siempre va a haber una dependencia de la parte técnica de estar monitoreando y observando el sistema. Por eso es que yo cuando me presento, lo que digo es que hago automatismo, control y monitoreo. Entonces, ahí se cierra, con el monitoreo se cierra realmente el automatismo, porque si no es un lazo abierto. Y tiene que haber una realimentación para que yo diga, estoy tranquilo y que el sistema funcione. Entonces, cuando a uno le piden, le solicitan, hay un llamado a licitación o lo que fuera, para realizar un automatismo, lo primero que hay que hacer es conocer la máquina y todos los componentes.
es, por ejemplo, si es un motor, además, por supuesto, saber si es trifásico o monofásico, pero fundamentalmente si tiene posibilidades de tomar señales que después me van a servir para el automatismo. ¿Y esto por qué es? Cuando uno va al punto, al lugar, y le dicen, tenemos que automatizar esto, uno empieza a sacar fotos, y esas son las fotos que después se va a llevar a su casa para ver cómo lo va a presupuestar, cómo lo va a organizar. Pero sin embargo, hay puntos, fundamentalmente con la placa del sistema de la máquina, que puede ser un motor, puede ser una cinta transportadora, puede ser un control de niveles de tanque, en cualquier circunstancia, puede haber señales que yo voy a utilizar para el automatismo y que conociéndolas me van a evitar tener que estar comprando adicionales para poder poner en condiciones la maquinaria para tomar esa señal. ¿A qué me refiero? Yo traje acá una serie de elementos. Si yo no tomo bien, bueno, queda apretada esa remera antigua. Si yo no tomo bien las características del sistema y no sé, o sea, no tengo en claro cuáles son las señales que podría llegar a tomar para poder realimentar y para poder aplicar el automatismo, voy a llenar de relés, de relay, el tablero para poder suplir esa señal, que por lo general son contactos secos. Entonces, en la medida que yo tenga la claridad, por ejemplo, un contactor con su relevo térmico. El relevo térmico, ¿qué señales tiene como señales auxiliares que yo podría tomar para mi sistema, para realimentar y saber si esto actuó? Tiene dos señales, una normal cerrada y la otra normal abierta. ¿Cuál es la definición de contacto seco? Porque muchas veces los electricistas no conocen ese término. Bien, contacto seco sería el libre de potencial. El relé que tenía recién, este. Los contactos que se pegan en el par, digamos, que yo tomo del relé, en el momento que se pegan, esa continuidad que se genera, yo lo tomo como contacto seco, si es que no viene de una, digamos lo siguiente. Si yo tengo un motor que ante una cierta funcionalidad, supongamos que salta el guardamotor, que esto es el normal abierto, el contacto normal abierto. Si yo desde mi placa, por el PLC, yo desde el PLC aplico una señal que va, vuelve, regresa y me trae ese valor de tensión, eso es lo que yo llamo contacto seco. Estoy utilizando esta terminación o este par auxiliar para realimentar y tener una señalización. Ahora, si esto, en lugar de yo tomar el PLC, este PLC tiene su alimentación. Pongamos 24 voltios de continuo. Por ahí, así como me hiciste la pregunta, yo arranco hablando de un PLC. Por favor, vayan parándome si tengo que aclarar qué sería el PLC, qué sería quizás estoy yendo muy rápido. ¿Conocen todo lo que es un PLC? Bien. PLC es, siglas en inglés, controlador lógico programable. Es un
sistema que tiene una memoria, programable, a la cual yo lo que voy a hacer es implementar una lógica que va a permitir, en función de esa lógica que yo le programé, que ya vamos a ver un poquito ahora, el control hacia la maquinaria. Si estamos hablando, por ejemplo, de una cinta transportadora, puedo estar midiendo un cruce de una barrera luminosa que en función de, pongamos que lleva botellas, en función de la cantidad de botellas que van pasando, es un pulso que me va tirando al PLC. Si el PLC cuenta 100 botellas, para. Entonces ya acá detiene la cinta. Hay una lógica interna, yo la programo en función de esa aplicación. Esta es la última parte, porque la primera parte es la que estoy hablando ahora. Es la adecuación que yo tengo que hacer para que todo se pueda conectar al PLC. Conocer bien la máquina. Entonces, como les decía, yo acá tengo de este guardamotor, tengo dos señales. Si estas dos señales, si este guardamotor yo no me doy cuenta que está, o si está tapado y no conozco, no las veo en las señales, ¿cómo hago para sustituir estas dos señales que yo necesito cuando el guardamotor salte, llevarlas a mi monitoreo? Tengo que estar colocando un relé. Entonces ese relé me va a suplantar el contacto seco, cuando este relé se active, de estas dos señales. Y sin embargo las tengo acá. Y muchas veces yo he ido a hacer algún automatismo, he ido a hacer algún trabajo, y digo, pero, o sea, lo sigo al circuito, porque ese es otro tema, ahora lo vamos a ver. Hay que seguir todo un circuito y digo, pero ¿por qué he usado esto? O sea, si ya lo tenían acá, de conocimiento de cómo funciona esto. Entonces, por eso, primero hay que conocer bien la maquinaria antes de largarse. Y eso, muchachos, ¿qué es? Plata que se ahorra. Porque si yo le empiezo a meter por cada señal que necesito un relé, 200 pesos, cuando la señal está acá. Entonces, a eso me refiero. Y realmente uno pierde el trabajo. Lo gana mucho. Entonces, de la misma manera que tengo que conocer la máquina, tengo que conocer todos los sensores que están conectados. Sensores y actuadores utilizados. Los sensores, se le llama sensor a algún dispositivo que me brinda una señal en función de la variable que se modificó. O no, que es lo que normalmente se conoce en la industria, que mayormente se utiliza. ¿Qué sería un o no? Encendido, apagado. ¿Cómo? Contacto seco. O se pega el contactor, o se pega o se despega. Ahora, resistivos, capacitivos e inductivos. En función de un sensado resistivo, una variable resistiva, una variable capacitiva, imagínense dos placas de un capacitor que ante un movimiento de dos extremos de una cinta pasa una cinta por un sensor capacitivo. Cuando la placa de la cinta pasa por la zona del otro componente, se genera un lazo cerrado o sea, se genera una detección capacitiva. Lo mismo si fuese inductiva. Un sistema inductivo sería, por ejemplo, un sensor en el cual, no sé si conocen lo que es el efecto Hall, un dispositivo que detecta una chapa, un componente metálico, cierra un lazo, cuando detecta eso, es como un imán, entonces eso me manda una señal que va a ser en función de qué distancia está ubicado, o bien puede entregarme un contacto seco en función de que se cierra porque detecta el imán.